Nos enlazamos de inmediato con el ex congresista Richard Arce. Muy buenas noches, señor Arce, y gracias por atendernos. La primera pregunta tiene que ver con, ¿es legítimo que el Congreso sesione de manera extraordinaria, cumpliendo por supuesto con los requisitos? Pero ¿qué opina usted de la convocatoria de un pleno con una agenda que contiene prácticamente como único punto la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué deberíamos entender los ciudadanos de estas movidas de último minuto? Buenas noches, Mávila. Evidentemente es la desesperación frente a las evidencias que se han venido mostrando del grado de corrupción que habría en el Congreso de la República en esta relación controvertida entre los congresistas que traficaban votos con la exfiscal suspendida, Patricia Benavides, ¿no? Y causa bastante extrañeza porque ese pedido, recuerda bien, fue hecho por Renovación Popular el día de la sesión que se postergó el asunto de la Junta Nacional de Justicia, con todo el escándalo que se armó en el Pleno en ese momento, los almirantes de la Marina y reclamando airadamente. Pero qué casualidad, para mí está detrás el congresista Rospigliosi, que era de los más furibundos y rabiosos que expresaban una posición contra la Junta Nacional de Justicia, y considero que tal vez es él uno de los más entusiastas de solicitar algo que es legal, ¿eh? Tampoco es una situación ilegal, es una cuestión absolutamente legal. Soy congresista y se requiere una cantidad de votos para convocar un pleno extraordinario, evidentemente, pero acá hay un claro interés, ¿no? Están con la sangre en los ojos, Mávila, quieren la venganza, quieren cobrar cuentas con Usted diría la venganza por la suspensión de Patricia Benavides, pero Patricia Benavides está enfrentada al señor Otárola. Y hay bancadas que apoyan al gobierno, como por ejemplo ha quedado en evidencia la bancada del señor Acuña, que es la que precisamente permitió que ese pleno pasara, terminara y no se abordara el tema de la JNJ. Mávila, estamos en política y evidentemente lo que tratan de hacer justamente partidos, desde el propio Ejecutivo, en el Congreso de la República, en la Fiscalía, es una puesta en escena en este aspecto de que supuestamente están confrontados. Al final es una pugna de poder, eso es una gran realidad. Y podría, no sé, hacer una inferencia que podría ser pugnas de mafias, ¿no? Porque detrás de esto hay corrupción. Lo que estamos viendo el día de hoy es que se está empezando a entender el grado de corrupción al que habían sido involucrados los congresistas en el manejo y la intromisión en el sistema de justicia. Ahora, objetivamente, lo que pretenden desde el Congreso de la República es una remoción inmediata, ¿no? Una remoción draconiana. Pero también resulta bastante sospechoso y coincidente que esa moción lo presenten cuando en estos días se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la irregularidad que se hizo para poder liberar a Alberto Fujimori. Yo quería tocarle el tema de lo de la Corte, era inmediatamente el tema que me tocaba preguntarle, el pronunciamiento que hemos conocido hoy de que el Perú habría incurrido en desacato al liberar a Alberto Fujimori. Pero ¿qué relación guarda esta noticia con la convocatoria a un pleno? ¿Y qué podría hacer el Congreso? ¿Le parece si presentamos una nota sobre la decisión y las implicancias de lo que hemos conocido hoy por parte de la Corte Interamericana y continuamos conversando sobre el tema Alberto Fujimori? Vamos con la nota. Continúa la controversia por la liberación del expresidente Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución donde se indica que el Estado peruano incurrió en un desacato al dejar en libertad al exmandatario, ya que no se consideró las resoluciones del organismo internacional que ordenaba no ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional. De igual manera, la Corte Interamericana indica que el Perú también cometió desacato a las resoluciones de supervisión de cumplimiento de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, emitidas en el 2018 y 2022. El actuar del Estado constituyó un evidente y grave desacato de lo ordenado en la resolución de adopción con medidas urgentes de 5 de diciembre del 2023. Con ello, se materializó una grave afectación al derecho al acceso a la justicia de las víctimas de estos casos. Pero la pregunta es, ¿esta resolución anula el indulto a favor de Alberto Fujimori o cambiará en algún sentido su situación actual?
hay que tener en claro que no anula y no toca para nada el indulto concedido al señor Fujimori. El indulto es un acto administrativo ejecutado en un proceso que no fue impugnado por las partes que tienen la condición de víctimas en los casos en sede nacional. Otra duda es, ¿el Estado peruano tendrá algún castigo por cometer desacato? La única consecuencia es de que la Corte informe en el reporte anual que presenta ante la OEA, no están previstas la aplicación de medidas por el desacato, porque, y vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque el desacato es respecto de un punto puesto en ejecución de sentencia. Las reparaciones están contenidas en las sentencias madres de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Para la ex procuradora supranacional Delia Muñoz, este desacato es solo de un punto de todas las reparaciones ordenadas al Estado peruano, las cuales, según Muñoz, ya han sido cumplidas. Por ello, la Corte Interamericana solo ordenó algunas medidas, como una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Va a realizar un procedimiento de supervisión reforzada. Dicho procedimiento no está regulado ni en la Convención ni en el reglamento. Habrá que ver cómo lo interpreta. Podrá venir al país a preguntar cómo están, a hacer audiencias in situ conforme lo viene haciendo en las más diferentes situaciones de incumplimiento que atraviesa. Además, la Corte pide al Estado peruano que presente un informe sobre el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El plazo es hasta el 4 de marzo del 2024. El informe del Estado peruano tiene que contener lo que ha hecho el Ministerio de Justicia, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, lo que ha realizado el INPE y especialmente qué se está haciendo para realizar esta evaluación que está solicitando la Corte respecto del indulto en sí mismo. Por último, el Estado peruano deberá continuar presentando informes a la Corte cada 3 meses por el tiempo que dicho tribunal lo considere necesario. Esa fue la nota. Retomamos nuestra conversación con el excongresista Richard Arce. ¿Usted está de acuerdo con lo que plantea la ex procuradora? No, Mávila, porque evidentemente ella hace una explicación estrictamente legal. No habla de las implicancias y las consecuencias del desacato a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son para usted? Acá hay una cuestión objetiva. La imagen de convertirnos en un par internacional. Nosotros tenemos una gran aspiración de llegar a la OCDE y ha sido un trabajo de muchos años y que de alguna manera con el desarrollo de nuestra economía estábamos a puertas de. Pero fíjate, en esta circunstancia, los únicos países que desacatan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son Venezuela, es Nicaragua, es Cuba, creo que se suma Trinidad y Tobago, y ahora Perú. O sea, estamos entrando... Lo que dice la procuradora es que no es en su totalidad y que esto podría solucionarse conforme a lo que ella ha explicado, con una comisión que visite, que recoja información, con los descargos o las explicaciones que pueda dar el Estado peruano. Es decir, en este momento todavía, digamos, no es que se haya separado o se haya determinado que la situación del Perú es una situación de país paria frente al respeto de los derechos humanos. ¿Usted diría que es ya así? Es la imagen que estamos proyectando. El Perú ha sido muy reconocido internacionalmente, no solamente por nuestra diplomacia, sino por nuestra posición, inclusive política, durante muchos años a nivel de Latinoamérica. Y lamentablemente este tipo de decisiones tiene impacto directo en la imagen que proyectamos. Yo entiendo muy bien el aspecto legal que trata de argumentar la doctora Delia Reboredo, pero objetivamente en esta situación estamos quedando mal, porque tenemos que rendir cuentas ante la Organización de Estados Americanos, que seguramente en su próxima sesión nos va a reclamar por este aspecto. De acuerdo. Es un problema de imagen, básicamente, que no va a tener mayor repercusión. No es solo de imagen, Mávila. No es solo de imagen, porque acá hay toda una estrategia de sectores conservadores y sobre todo de la extrema derecha y también la extrema izquierda que pretenden que el Perú se salga de la competencia internacional del sistema interamericano de derechos humanos. No es nuevo que en el Congreso, por ejemplo, estén trabajando una moción para que haya una comisión especial para que se dedique a revisar
hasta qué punto el Perú es afectado por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema interamericano. Y a la par de esto, el tema de la Junta Nacional de Justicia está ligado, porque en su momento probablemente si sancionan desde el Congreso de la República de manera irracional contra lo que establecen nuestras normas, en una clara intromisión, podríamos decir un golpe de Estado, porque habría una intromisión en otro poder independiente, generaría también un reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se va construyendo la narrativa en su conjunto. Tienes el tema de Fujimori, tienes el tema de la Junta Nacional de Justicia, y lo más importante, desde el Congreso van a petardear con esta moción porque tienen los votos. Lamentablemente, en el Congreso se manejan las agendas con la imposición de los votos, pero de los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, tal como se ha demostrado en estas denuncias que involucran directamente a los congresistas en estar traficando votos, ¿no? Señor Arce, quería compartir con usted también declaraciones de la presidenta con relación a la situación de Vladimir Cerrón, declaraciones en las que ella se ha referido a la policía directamente, para escuchar sus comentarios. Vamos con ello. Estamos, el Ministerio del Interior, en coordinación con el Poder Judicial, están tras el señor Cerrón. Yo lo que más bien diría es que aquellas personas que deban de dar cuentas a la justicia se pongan a derecho. Creo que es lo más loable de la persona, más aún cuando él es secretario general de un partido político, de donde yo he salido y siempre creo que las personas debemos de responder ante la justicia. ¿Cómo entender las declaraciones en este momento de la presidenta Boluarte? Porque Cerrón lleva ya buen tiempo prófugo. Estamos casi, si es que no me equivoco, en 75 días de prófugo de la justicia. Y que no solamente tiene una sentencia por corrupto y ladrón, eso hay que quedar claro y hay que zanjar, porque varios de sus congresistas y sobre todo sus esbirros, podría decir, han estado hablando de persecución política, de lawfare, como que él fuera un perseguido político. Él está sentenciado por corrupción y ahora tiene una medida cautelar adicional de 36 meses por otro caso totalmente distinto que está relacionado inclusive a ser parte de una organización criminal con su partido Perú Libre. Claro. Evidentemente la presidenta fue parte de este partido político e inclusive ella podría ser investigada también dentro de ese proceso, porque recuerda bien que fue tesorera. El asunto es que hay voces que dicen que al gobierno no le conviene que Cerrón sea ubicado y capturado. Hay voces que dicen eso. Al gobierno y al Congreso de la República. Recuerda, Mávila, el pacto fujicerronista, que está más vigente que nunca, inclusive para defender lo indefendible, como son estos bonos, estas canastas. ¿Has visto cómo han salido en conjunto los fujimoristas y los cerronistas a defender justamente intereses mezquinos? Hablan de izquierda, hablan de revolución, cuando al final están tratando de beneficiarse, ¿no? Lo concreto es que Cerrón debería estar tras la prisión y lo más importante, la policía nos ha demostrado capacidad de inteligencia justamente para capturar a estos personajes que están requeridos por la justicia. Lo que causa sorpresa es que pasa tanto tiempo y Cerrón sigue despachando inclusive desde sus redes sociales, inclusive culminando a los propios generales de la policía a ver si lo capturan. O sea, eso muestra que probablemente tiene un manto de protección. Causa mucha preocupación y es muy preocupante en su situación de Dina Boluarte, que por cierto mañana va a estar en Apurímac. Yo estoy ahorita en este momento en Apurímac y preguntaba un poco a la gente en la calle, ¿no? Si viene Dina Boluarte, y lo que tengo entendido va a ir a la Universidad Micaela Bastías, no va a tener una reunión con la población, porque hay bastante más bien cuestionamiento de parte de la población por lo sucedido a inicio de año, ¿no? El costo de las vidas y las muertes ha generado ya un problema bastante serio con el gobierno y ese alto nivel de desaprobación, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias a Richard Arce por haber estado con nosotros, compartiendo sus puntos de vista sobre estos temas de un agitado fin de año. Muchas gracias. Buenas noches. Esperamos que podamos salir de esta situación más allá de la mezquindad de los políticos. Llega fin de año y creo que la esperanza es buscar la unidad de todos. Un gran abrazo, Mávila. Claro que sí. Otro para usted. Ha sido el ex congresista Richard Arce comentando estos temas el día de hoy.